Vamos entonces a dar inicio con el panel Experiencias de Innovación en la Docencia Universitaria. En este panel nos van a acompañar el magíster Diego Corta, la magíster Talía Sarmiento y el magíster José Pacheco. A cada uno de ellos también les vamos a dar el tiempo debido para que puedan presentar sus investigaciones y luego vamos a tratar de poder recoger sus comentarios y hacer algunas preguntas un poco antes de ya ir todos hacia la clausura. Bien, entonces vamos a comenzar presentando a la primera investigación. La primera investigación a cargo del magíster Diego Corta. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Voy a hacer la presentación de vida. El tema en la investigación que nos va a presentar se titula Uso del portafolio virtual para el desarrollo de la autorregulación académica. El magíster Diego Corta es magíster en docencia universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente forma parte del Instituto de Docencia Universitaria y es docente de la Escuela de Posgrado y de la Facultad de Psicología de la PUC. Bienvenido, Diego, y voy a también, un minuto antes, darte el aviso para que puedas tomarlo en cuenta al momento de tu presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Silvana. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Especialmente estoy muy feliz de ver a José y Talía, que han sido mis compañeros en posgrado. Y bueno, sin más que agregar, comenzamos porque el tiempo apremia, al fin y al cabo. Y les presento un poco la investigación que desarrollé para la maestría en docencia universitaria, que implicaba el uso de un portafolio virtual para el desarrollo de la autorregulación académica, ¿no? Esto fue realizado antes de la pandemia, ¿no? La idea de realizar un portafolio virtual fue antes de la pandemia, pero es una herramienta que venía utilizando y, y puede ser bastante útil para propiciar la reflexión, la autonomía en los estudiantes, ¿no? Y no solo como una herramienta de evaluación que normalmente se utiliza. En ese sentido, pues, les comento un poco más o menos cuál fue el contexto en que se aplicó este portafolio. Cuando estaba considerando, ¿no?, realizar esta investigación, mi principal preocupación, en ese entonces yo enseñaba un curso de investigación académica, era de qué manera nosotros podemos propiciar el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje, ¿no?, en nuestros estudiantes. A veces, pues, nosotros pensamos que los estudiantes deberían ser capaces de manera totalmente autónoma, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Desde que inician su vida universitaria, ellos ya deberían saber que tienen que organizarse, plantearse objetivos, planificar sus actividades, organizar sus horarios y ambientes de estudio, monitorear su propio desempeño y también reflexionar sobre su propia conducta académica, ¿no? Creo que todos nosotros como docentes podemos estar de acuerdo que estas son habilidades sumamente importantes, no solo para la vida académica y profesional, sino también para la vida cotidiana, incluso, ¿no? Si bien los docentes podemos estar de acuerdo en que es importante, no necesariamente nosotros, pues, desarrollamos no necesariamente nosotros desarrollamos estas habilidades de manera eficaz en nuestras clases, ¿no? O en muchos casos, pues pensamos que el estudiante ya debería venir con estas habilidades, ¿no? ¿Por qué yo tengo que enseñar esto además de los contenidos que yo enseño en mi curso? ¿No? Esto es algo que normalmente podríamos pensar, ¿no?, como docentes. Las universidades, con el pasar de los tiempos, también han puesto un mayor énfasis en el desarrollo de competencias genéricas, no solo en las competencias disciplinares de la carrera. En ese sentido, pues, hay una fuerte preocupación porque los egresados de las universidades no solo desarrollen aquellas habilidades necesarias para el desempeño de su disciplina, sino otras habilidades genéricas, como competencias genéricas, como podrían ser la comunicación, ¿no?, eficaz, la resolución de problemas, el aprendizaje autónomo, ¿no?, que es uno que está muy relacionado con el tema de investigación. Entonces, pues, en este contexto fue que surgió mi interés por investigar cómo yo puedo apoyar a mis estudiantes a desarrollar esta competencia genérica de aprendizaje autónomo, ¿no?, que es una de las competencias genéricas PUC.
Esto se justifica en el sentido de que el aprendizaje autónomo, ¿no? La capacidad que tienen los estudiantes para regular su propia conducta académica, planificar a futuro, son sumamente importantes para el futuro profesional, no solo el académico. Entonces, pues es en este contexto en que consideré utilizar el portafolio como una herramienta que podría permitir propiciar estas habilidades en los estudiantes de un curso de, en este caso, de investigación académica. Entonces, hablemos un poco del portafolio, ¿no? El portafolio es una herramienta que básicamente consiste en la recolección de evidencias. Los estudiantes, pues, deben seleccionar aquellos trabajos, aquellos exámenes, aquellas reflexiones, aquellos productos que ejemplifiquen, ¿no? El desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Esto es lo que denominamos evidencias. Por ejemplo, un ensayo, ¿no? Un ensayo, bueno, yo soy psicólogo clínico, un ensayo sobre lo que hace que una terapia sea eficaz, ¿no? Podría aportar al desarrollo de ciertos resultados de aprendizaje en un curso determinado, ¿no? Entonces, el estudiante, hay una labor de reflexión importante para seleccionar las evidencias más relevantes. ¿Ya? Obviamente, no todo lo que haga el estudiante en un curso es una evidencia o, digamos, ejemplifica de mejor forma el logro de alguna competencia. Entonces, hay una labor importante de reflexión para seleccionar las mejores evidencias, compararlas con otras, verificar digamos, en qué se parecen, qué aporta una evidencia por encima de las demás. Entonces, el portafolio es una recolección de estas evidencias. Según la bibliografía, hay muchos tipos de portafolio. Hay portafolio que básicamente son como que un espacio donde uno recolecta los mejores trabajos que realiza un curso. Existen portafolios que se centran más que todo en acreditar el desarrollo de competencias profesionales, ¿no? Por ejemplo, en algunos trabajos se realiza esto, ¿no? Creo que esta es una práctica muy común en carreras como fotografía, diseño, artes, ¿no? Que recolectan un portafolio con sus mejores trabajos. Y hay otro tipo de portafolios que en la bibliografía académica se denomina portafolio reflexivo, que es básicamente un portafolio que demanda del estudiante un proceso de reflexión, valga la redundancia, para seleccionar las evidencias y justificación de cómo estas evidencias permiten que el estudiante pues acredite que está logrando ciertas competencias. Entonces, el portafolio que más se adecuó a esta investigación fue este último, el portafolio reflexivo. Entonces, en base a este portafolio, en base a esta búsqueda bibliográfica, pues se procedió a diseñar esta estrategia de portafolio, ¿no? Pero vale la pena mencionar algo. Esta estrategia de portafolio se diseñó en base a una teoría específica sobre la autorregulación académica, ¿no? Que es el modelo trifásico de Barry Zimmerman. La autorregulación en general es básicamente la habilidad que puede ser desarrollada, ¿no? Es una habilidad que puede ser aprendida, puede ser desarrollada, para controlar las propias conductas, pensamientos, emociones, motivaciones, etc. En ese sentido, pues, cuando hablamos de autorregulación académica, estamos hablando de la capacidad que tienen los estudiantes para controlar su propia conducta académica a través de la planificación de actividades, el monitoreo de su propia conducta, ¿no? Por ejemplo, si el estudiante está utilizando una estrategia de subrayado, ¿no? Para revisar fuentes, el monitoreo implica que el estudiante observe si la estrategia está siendo útil, si efectivamente comprende mejor utilizando esta estrategia. Si no hay otra estrategia, tal vez mejor, ¿no? Tal vez sea pertinente continuar con esta estrategia o cambiarla totalmente. Y también implica una reflexión y juicio de la propia conducta. El modelo de Barry Zimmerman es un modelo bastante aplicable, ¿no? Es una palabra un poco extraña. Es un modelo fácilmente aplicable, ¿no? A un contexto académico. Básicamente, Barry Zimmerman nos comenta que todo este proceso de autorregulación consta de tres fases cíclicas que van retroalimentando a la siguiente.
Cuando un estudiante se enfrenta a una actividad académica, que puede ser un examen, realizar un trabajo, un ensayo, etc., el estudiante pues comienza por una fase de planificación, donde se plantea objetivos a lograr en la tarea. Hay mucha evidencia en la bibliografía sobre autorregulación académica que menciona que la calidad de los objetivos que un estudiante se plantea predice de mejor manera el éxito en alguna tarea académica. Entonces es importante que el estudiante pueda plantearse objetivos que sean logrables, que sean claros, que sean específicos, y además planificar los pasos necesarios para lograr esos objetivos. Entonces, en esta fase de planificación podemos encontrar estas tareas, ¿no? Planteamiento de objetivos, planear los pasos para lograrlos, movilizar la motivación, digamos, para enfrentar alguna tarea. Posterior a esto está la fase de desempeño, donde el estudiante pone en práctica lo que planificó anteriormente. Entonces, en esta fase, pues el estudiante va a monitorear el logro de los objetivos. Si el estudiante, pues, planificó que iba a lograr, que planificó los pasos para realizar un ensayo, el estudiante tiene que ser capaz de monitorear, pues, si se está acercando, ¿no? Si se está demorando mucho, si se está distrayendo demasiado, si hay identificar ciertos elementos distractores del entorno para eliminarlos, ¿no? Para retirarlos, observar sus avances, ¿no? El uso de la estrategia cognitiva que está utilizando es la más adecuada, está funcionando, no está funcionando, etc. Entonces hay todo un proceso de monitoreo de la propia conducta, de los propios avances. Y finalmente hay un periodo de autorreflexión, ¿no? Cuando el estudiante ya ha finalizado el desarrollo de este producto académico, hay una tarea de juzgar su propia conducta, ¿no? ¿Qué tal lo hizo? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Qué le faltó para mejorar su desempeño? ¿Qué podría mejorar para futuros trabajos? ¿No? Y la información producto de esta reflexión va a moldear futuras fases de planificación. Por ejemplo, si el estudiante ha notado que las estrategias de lectura que él utiliza no son las más adecuadas, pues cuando vuelva a planificar otra actividad, seguramente planteará otra estrategia o afrontará la tarea de una manera diferente a como lo hizo. Entonces, de ahí que esta fase de autorreflexión sea tan importante, ¿no? El estudiante va a valorar qué tal le fue una tarea y cómo puede mejorar. Entonces, es un modelo cíclico, ¿no? La fase de autorreflexión retroalimenta la futura fase de planificación. Entonces, en base a este portafolio, a esta teoría, a estas tres fases, se diseñó el portafolio. ¿Ya? Entonces, el estudiante... ¿Sí? Sí, ya voy ya viendo esta parte de la teoría, se diseñó el portafolio, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer los estudiantes en el portafolio? Básicamente, las tareas de las tres fases de la autorregulación. Frente a cada tarea del curso de investigación académica, en primer lugar, el estudiante debía plantearse un objetivo para la elaboración de todo el curso. O sea, primero les pedí que se plantee un objetivo a lograr al final del curso, ¿no? Este objetivo tiene que ser específico, lograble. Y además, objetivos de trabajo específico para cada una de las actividades de evaluación continua del curso, ¿no? Así como la planificación de acciones concretas para alcanzar esas metas. El curso de investigación académica, cualquiera que haya pasado por un proceso de investigación sabe que es un proceso que demanda orden, planificación, y puede ser muy complicado, sobre todo cuando es la primera vez que un estudiante se enfrenta a esa tarea. Entonces yo demandaba en cada tarea que realizaran esto. Asimismo, había un espacio, mientras desarrollaban la tarea, los estudiantes tenían la consigna de que cuando hayan avanzado más o menos la mitad de los objetivos que se habían planteado, respondan a algunas preguntas relacionadas con las estrategias cognitivas que están utilizando, las dificultades que han encontrado y qué acciones podrían realizar para superar estas dificultades, ¿no? Y se les brindó también una ficha de monitoreo para facilitar responder estas preguntas. Y una vez pues ellos entregaran la tarea ahí mismo en clase, ¿no? Cuando entregaban el producto, se realizaba la fase de autorreflexión, donde ellos tenían que analizar los objetivos logrados y las razones por las que lo completaron o no lo completaron y qué acciones de mejora podían proponer para las siguientes entregas del curso. Esto se repitió cuatro veces en todo el curso.
¿no? Para distintos productos del curso. Y pues para esto se contó con 17 estudiantes de un curso de investigación académica, ¿no? El portafolio se utilizó en 3 momentos, más un momento adicional que fue como un piloto, ¿no? De ahí los 4 momentos del curso. Se evaluó los resultados en base a un cuestionario relacionado, ¿no? Con el modelo de Zimmermann, un cuestionario de autorregulación académica basado en el modelo de Zimmermann, además de 4 entrevistas a estudiantes para conocer un poco más su percepción sobre la utilidad del portafolio como estrategia. En cuanto a los resultados, pues al comparar, digamos, al comparar los puntajes obtenidos en cada una de las áreas del cuestionario, ¿no? El cuestionario medía 4 áreas: hábitos inadecuados de autorregulación, búsqueda de información, organización del tiempo y del espacio. Al verificar los resultados de cada una de estas áreas, se observó diferencias significativas en la primera, de hábitos inadecuados de autorregulación. ¿Qué significa esto? Que hubo una disminución, ¿no? Que se reportó tanto en la prueba como en las entrevistas, en aquellas conductas que dificultaban el desarrollo de las tareas, ¿no? Pues, como podría ser distraerse fácilmente, no organizar su ambiente de estudio, no, digamos, un déficit en el monitoreo, o sea, se observó una disminución de esas conductas. Pero esta diferencia fue más notoria en los estudiantes con menor desempeño. Eso fue lo más interesante. Esto podría deberse a que aquellos estudiantes que tenían mayor desempeño ya tenían ciertas habilidades de autorregulación desarrolladas, ¿no? A comparación de los estudiantes con menor desempeño. Asimismo, el tamaño de efecto fue alto, ¿no? Considerando las diferencias encontradas en el pre y el post-test. En cuanto a las entrevistas, pues los estudiantes valoraron el portafolio de manera positiva, ¿no? Consideraron que era una herramienta bastante útil para organizarse. Y además, pues les permitió, también valoraron el aspecto de reflexivo de la herramienta, ¿no? Les permitió, pues, adelantarse a futuras entregas, ¿no? A reflexionar un poco sobre lo que realizaban, no solo en este curso, sino en otros, ¿no? Muchas de las reflexiones que los estudiantes abarcaban también otros cursos, ¿no? A pesar de que la consigna era básicamente enfocarse en el curso de investigación académica. Y bueno, como el tiempo apremia, me gustaría comentarles un poco también las conclusiones bastante rápido. En primer lugar, pues los resultados apuntan a que el portafolio es una herramienta útil para desarrollar la autorregulación académica, sobre todo en estudiantes con menor desempeño, lo cual se vincula con la bibliografía previamente consultada, ¿no? Al realizar las entrevistas con los estudiantes, estos valoraron varios aspectos del portafolio, como el hecho de que les permitió tener más conciencia sobre su propia conducta, planificar sus estrategias y también la reflexión que realizaron durante las sesiones de estudio. Asimismo, pues algo muy importante es que los estudiantes valoraron la retroalimentación brindada por el docente. Es más, muchos mencionaron que fue producto de esta retroalimentación que continuaron realizando la estrategia del portafolio, ¿no? Cualquier estrategia que nosotros implementemos siempre debe mandar un tiempo adicional para los estudiantes. Entonces ahí es importante el compromiso del docente para generar que los estudiantes se mantengan en la estrategia. Y finalmente, pues parece ser que los estudiantes con menor desempeño son aquellos que son más beneficiados con esta herramienta. Creo que me pasó un poco el tiempo, lo lamento, pero bueno, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Vamos entonces ahora a pasar a la siguiente investigación. Esta investigación está a cargo de Thalía Sarmiento. Ella es magíster en docencia universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente del Departamento de Humanidades y nos va a presentar su investigación, la implementación de la escritura colaborativa en la producción académica individual, la mejora del uso de referentes. Bienvenida, Thalía, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Silvana. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como ya lo comentaban, este trabajo de investigación también lo hice en el contexto de la maestría de docencia universitaria y consistió en la implementación de la escritura colaborativa, ¿no? En cómo trabajar esta metodología aplicada en la escritura con estudiantes de primeros ciclos de la universidad.
La estructura de esta presentación se organiza en presentarles cuál fue la pregunta de investigación, qué es lo que me motivó a hacer esta propuesta, revisar un poco la metodología de investigación y compartirles los principales hallazgos junto con las conclusiones y reflexiones. Para contarles un poquito en lo que les comento sobre mi pregunta de investigación, el curso en el que trabajé es uno en el que se trabaja la escritura académica y, como les contaba, son estudiantes de primeros ciclos de la universidad. Entonces están en todo un proceso de exploración, de reconocimiento de la universidad, en reencontrarse con ellos mismos y explorarse en cómo se van a desenvolver en la universidad, ¿no? Y como son estudiantes de diversos lugares del país, sus habilidades en el desempeño de la comunicación escrita es diverso. Y la comunicación, particularmente la comunicación escrita, es una competencia que se busca desarrollar a lo largo de toda la universidad. En este curso ya se trabajaba una propuesta colaborativa. Los estudiantes debían realizar un artículo académico, ¿no? como trabajo final en la parte práctica de un curso, y ya trabajaban en grupos. El problema, y justo lo que motiva mi investigación, es que lo que típicamente ocurría es que los alumnos se dividían el trabajo, ¿no? Entonces, justamente ahí recae la preocupación de cómo hacer que realmente estos estudiantes puedan trabajar juntos durante todo el proceso, no solamente dividirse, que cada uno una partecita y luego la juntan, sino que en el proceso conversen, discutan, lleguen a acuerdos y que puedan redactar en conjunto, y a la vez ese proceso mismo pueda implicar que ellos también mejoren de manera individual en su propia tarea de escritura. Particularmente en la parte de redacción los centré en el uso de los referentes, que es una parte importante en el uso para mantener la coherencia en un texto. Entonces, con toda esta problemática, la pregunta de investigación que propongo es cómo mejorar la metodología colaborativa, o sea, esta metodología que ya se trabajaba, cómo mejorarla de tal manera que cada estudiante mejore el uso de los elementos de referencia en su escritura individual, ¿no? No solamente lograr este trabajo conjunto, sino también poder validar que estos estudiantes realmente están aprendiendo, ¿no? Que también era una preocupación del curso. La metodología que utilicé para mi investigación es una basada en el diseño para mejorar la práctica docente, ¿no? Esta propuesta recae en que era importante mirar el curso, cómo funcionaba, buscar algunos espacios de mejora y poder revisar cómo funciona proceso y fase de cada fase de la escritura, ¿no? La escritura tiene diferentes fases, ¿no? Tiene una parte de planificación, textualización, revisión. Entonces, la idea era poder revisar cómo esta colaboración podía mantenerse a lo largo de todo este proceso que a veces resulta complejo para estudiantes, sobre todo de primeros ciclos. Esta investigación basada en el diseño se caracteriza por ser iterativa. Eso quiere decir que en todo este proceso había que revisar lo que funcionaba, hacer algún reajuste para mejorar de pronto alguna entrega análoga posterior y así poder asegurar que hacia el final de la investigación pueda postular algunos principios que permitan que la metodología colaborativa efectivamente se aplique a la escritura académica. También se caracteriza por ser reflexiva, es decir, repensar diferentes formas de solución. No de repente centrarme en una sola, ¿no? Sino que como docente también ver cuáles son estos diferentes mecanismos que me pueden ayudar a encontrar una solución. Y también se caracteriza por ser participativa, no tanto la docente en este caso como los estudiantes. Es importante que se involucren en este proceso. En ese sentido, también es importante que el docente reconozca que su labor no es, por ejemplo, tener clases meramente magistrales o expositivas, sino que también pierda un poco el temor a ceder estos espacios y que los estudiantes puedan también explicar algunos conceptos que naturalmente van a partir de tareas previas. Entre los principales hallazgos que pude reconocer es que la implementación de esta metodología colaborativa en la escritura sí es posible que sea sostenible. Como les contaba,
había un gran problema en esta división de tareas por parte de los estudiantes. Entonces, una preocupación es cómo hacer para que ellos trabajen juntos y que eso se mantenga a lo largo del tiempo, porque finalmente eso implica un poco la metodología colaborativa, que conversen, que discutan, que aprendan con y entre ellos y que se haga todo el ciclo, no solamente en un momento determinado. Para eso, resultó importante poder preparar materiales guiados. Por ejemplo, como les contaba, el hecho de ceder espacios, ¿no? Típicamente, los docentes que tenemos miedo de poder determinar, digamos, los contenidos del curso y tenemos un tiempo determinado y saber que tenemos un cronograma que cumplir, es un poco perder este temor de no cumplir con el cronograma y empezar a pensar otras formas de abordarlo. En ese sentido, preparar materiales guiados, por ejemplo, no solamente la asignación de lecturas, sino guiar un poco esa lectura. El hecho de ser adolescentes implica, como les contaba, una serie de características, entre ellas que todavía se están reacomodando en esta nueva experiencia universitaria. Entonces, elaborar, por ejemplo, guías de lectura, fichas que tengan que, digamos, que sea una pauta para poder leer o poder conversar en las clases y que sea motivo de discusión entre ellos, porque tenían que discutir lo que iban leyendo, ayuda bastante. De igual manera, enseñar a trabajar en equipo. Algo que se suele asumir es que las personas saben trabajar en equipo, y entre ellos los estudiantes, y eso no necesariamente es así. Y como resultado de no necesariamente saber trabajar en equipo es que se tenía esta división de tareas. Entonces, para eso es importante enseñar a trabajar en equipo. Por ejemplo, precisar la importancia del compromiso de todos los integrantes, de poder reconocer la identidad como un equipo, ¿no? De reconocer que la responsabilidad de uno, lo que entrega uno, va construyendo ese trabajo que tienen que presentar, pero que a ellos los va motivando a seguir trabajando juntos. De igual manera, el desarrollo de habilidades blandas, el tener la comunicación asertiva, por ejemplo, cuando no tienen o cuando están en momentos de conflicto, ¿no? Que por ahí como que que buscan que la solución sea separarse, pero de pronto reconocer que es importante aprender a trabajar en equipo, tener estas comunicaciones asertivas para poder seguir compenetrándose y avanzando en el trabajo. Otro hallazgo resultó en la valoración que tuvieron los estudiantes sobre este tipo de metodología. La mayoría de ellos apreció y estuvo totalmente de acuerdo en que este tipo de trabajo, ¿no? O este tipo de metodología colaborativa sí desarrolla sus habilidades blandas. Entre lo que ellos comentaban era parte de la comunicación asertiva, que era lo que, digamos, más resaltó de esta categoría. El hecho de trabajar de mantenerse comunicados, de trabajar con respeto, fueron pautas bastante interesantes que salió de ellos. Luego, que la regulación socialmente compartida también ayuda con aspectos de la escritura, ¿no? La regulación socialmente compartida es esta característica que permite que los estudiantes se comenten entre ellos sobre lo que es un acierto, sobre lo que hay que mejorar. Y ese punto es fundamental en este tipo de metodología. Como les contaba, este ceder, como que este poder que los docentes a veces pueden sentir en clase de que son los orientadores principales, se deja de lado para empezar a darle voz a los estudiantes mismos y reconocer que sus observaciones, lo que ellos van valorando y observando del trabajo que van presentando y los de sus compañeros también, permite reconocer y apreciar el aporte que también pueden dar sus compañeros para su propio trabajo, lo cual deja un poco esta figura de que solo el docente o solo la mirada del docente importa. Sus compañeros muchas veces dieron observaciones bastante pertinentes para la mejora de los trabajos, y esa justamente regulación les permitió seguir progresando, particularmente en la parte de la escritura, como les contaba, en el uso de referentes, que es un tema bien particular en redacción.
que permite la coherencia del texto, los estudiantes comentaban que el hecho de que entre ellos se comenten, ¿no? Ellos trabajaron en un Google Drive y iban comentando, por ejemplo, esta idea no es muy clara, no se entiende a qué se refiere la palabra esto, ¿no? Y luego ellos comentaban en un focus group que ese tipo de comentarios los ayudaba a ser más conscientes y reflexionar un poco y revisar su trabajo para asegurarse que lo que escriban se entiende. Entonces había un aprecio bastante alto en ese sentido. De igual manera, como les contaba, esto también impactaba en su escritura individual, porque ya luego cuando les tocaba a ellos trabajar y entregar un trabajo ya de corte individual, eran más conscientes del uso. De pronto el uso de los referentes, que era el objeto preciso de la parte de redacción, que todavía les faltaba revisar, ya tomaban esta decisión de si usarlo y asegurarse de que lo usen bien o más bien buscar otras estrategias discursivas. Entonces, eso también fue algo bastante apreciado por ellos. Y luego, reconocieron los requisitos del trabajo en equipo y la repetición de esta dinámica, ¿no? Fue algo bastante valorado, el hecho de poder saber cómo trabajar en equipo y reconocer las pautas. La investigación basada en el diseño lo que nos pide es postular algunos principios de trabajo, y eso es un poco las conclusiones que les quería presentar. Es importante, como un principio fundamental, que haya una preparación anticipada del diseño mismo de los materiales, instrumentos de clase y de evaluación. El saber que vamos a presentar un proyecto o queremos implementar un proyecto que implique el trabajo colaborativo, involucra reconocer qué materiales necesitamos preparar, por ejemplo, elaborar fichas de compromiso para ir moldeando y trabajando un poco esta importancia de qué es lo que implica trabajar en equipo, ¿no? Y que haya un compromiso de parte de los estudiantes, saber cómo queremos trabajar eso. Por ejemplo, la misma dinámica de cómo organizar los grupos. Los vamos a organizar nosotros, vamos a tener algunos criterios, se van a organizar ellos. ¿Cómo vamos a regular eso? Si no lo vamos a regular, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, todas esas ideas que tenemos pensadas, es importante irlas aterrizando y tenerlas listas antes de presentar nuestro proyecto y aplicarlo en clase. Lo mismo con las estrategias didácticas. El hecho de saber que nosotros vamos a dejar de ser los protagonistas y tener nuestras exposiciones magistrales de los temas, de los conceptos y de los contenidos, implica que si queremos que los estudiantes lo hagan, ver cómo queremos que lo hagan, ¿no? Y para eso las estrategias didácticas ayudan mucho. Por ejemplo, una dinámica de rompecabezas, que van algunos habiendo leído un tema puntual y luego se comparten entre ellos y luego cada uno regresa a sus grupos para poder reforzar y compartir lo que han aprendido. En fin, diferentes estrategias también necesitan ser pensadas con anticipación para que esto pueda tener éxito. Por último, con respecto a la socialización, es bien importante. La socialización es compartir con los demás tus ideas, en buen resumen, ¿no? Entonces, esta socialización al interior del equipo es importante porque les genera identidad, porque les permite encontrar puntos de coincidencia, y si es que hay discrepancia, poder trabajar esa discrepancia y con ello poder ir desarrollando las habilidades blandas que son tan importantes en realidad en todo el campo y no solo en el académico. De igual manera, entre equipos, el hecho de que un grupo comente a otro, ¿no? De repente en alguna exposición de algún avance, es importante que el grupo también se va a ir regulando en cómo expresa sus ideas. Como reflexiones finales, quería compartirles que esta idea de innovar no implica necesariamente cambiar toda una dinámica de curso o rehacer un curso, sino que basta con encontrar un espacio de mejora que sea relevante para el aprendizaje de nuestros estudiantes y que naturalmente atienda a sus necesidades. Un aspecto importante que fui identificando en este proyecto fue que es necesario escuchar a nuestros estudiantes y si queremos hacer esta implementación, de pronto ir recogiendo sus apreciaciones. ¿Qué les gustaría que
la forma en la que se trabaje de repente un proyecto, qué dinámicas les gustaría aplicar, y ver si es que esos anhelos o estas necesidades que ellos nos van comentando, las podemos ir aterrizando en este proyecto que nosotros proponemos. Y finalmente, es necesario que haya una responsabilidad consciente por parte del docente, ¿no? Justo como comentaba Diego también en su presentación, porque implica hacer un seguimiento de este proceso, implica preparar materiales con anticipación y esbozar este proyecto de colaboración con anticipación. La colaboración es muy enriquecedora para el aprendizaje y es importante también nosotros empaparnos del tema y ser conscientes de cómo orientarlo para que esto tenga éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Thalía, por la presentación. Y ahora vamos a pasar a la última investigación del panel, a cargo de José Pacheco. Él es magíster en docencia universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeña como docente en la Universidad Privada del Norte. La investigación que nos va a presentar se titula Mejora del proceso de crítica y reflexión dentro del taller de proyectos arquitectónicos mediante implementación de herramientas para la evaluación participativa. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a poner mi presentación. Un momento, por favor. Listo. Entonces empiezo. Ante todo, gracias nuevamente por la invitación. Voy a tratar de ser breve porque entiendo que el tiempo que tenemos es poco. Quiero también aquí controlarlo. Ok. Me presento, mi nombre es José Pacheco, soy magíster y arquitecto, magíster en docencia universitaria y arquitecto de profesión original. Y lo que yo quisiera destacar un poco de esto, de este proceso de investigación, es el hecho de que no tengo una formación directa en educación. Y eso fue muy influyente a lo largo del proceso de investigación dentro de la maestría. Y como parte de ese contexto personal para esta relación con la docencia universitaria es que la formación en arquitectura directamente tiene un énfasis muy fuerte en lo que vienen a ser componentes procedimentales, en el hacer. Uno aprende dentro de muchos cursos en la formación en arquitectura desde lo que hacemos. Y eso, de alguna manera, influye también en la manera en la que se enseña dentro de la carrera, ¿no? Hay un curso para ello, que es el taller de proyectos arquitectónicos, que es en donde se diseña arquitectura propiamente dicha, y este curso termina siendo como la columna vertebral de la formación del estudiante a lo largo de todo su proceso. Y supuestamente, alrededor de él deben girar todos los demás cursos. Dentro de ese curso, la relación que existe con el docente es sumamente fuerte. Es una relación muchas veces muy vertical. Sin embargo, y parte de eso han mencionado mis compañeros anteriores, siempre se espera del estudiante que tenga ciertos desempeños que no necesariamente los docentes fomentan por esta situación de verticalidad que se da dentro del taller de proyectos, ¿no? Y en ese camino del taller de proyectos, incluso mucho del tiempo que el estudiante pasa en relación con su proyecto es a solas y no necesariamente en el aula. Los estudiantes de arquitectura dedican mucho tiempo al avance de sus proyectos en general. Luego, digamos, de todo este primer contexto de la formación en arquitectura, un contexto muy rápido, viene mi relación con la maestría en docencia universitaria. Tenía un interés muy marcado por aprender y desarrollar, digamos, capacidades, ¿no? Para poder ser un mejor docente. Y el programa de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica, centra el desarrollo de la maestría en la reflexión sobre la docencia universitaria. Como docentes, la reflexión sobre el perfil del estudiante, la reflexión sobre nuestros propios perfiles docentes, la reflexión sobre la práctica y diversas situaciones. Y a partir de ahí, generar un planteamiento de innovación para nuestros propios campos de docencia, ¿no?
Eso es, digamos, un cuadro de cómo desarrollé el tema de la maestría. Y a partir de ahí, digamos, venía un poco el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué significa, pues, innovar en docencia de arquitectura? Actualmente, y seguramente también por la situación actual de pandemia, nos encontramos en un punto en el que casi todo parece orientarnos hacia relacionar innovación con lo que vendría a ser tecnologías, ¿no? Tecnologías de virtualidad y este tipo de situaciones. Sin embargo, considero, ¿no?, que la gran parte digamos, la semilla para innovar en nuestra docencia tiene que ver con tres ejes, ¿no? Reconocer lo que ya se hace dentro de nuestros campos, porque, digamos, en todos los campos hay prácticas docentes, didácticas, etcétera, que ya se realizan, y a partir de reconocerlas, identificar los que yo llamaría puntos ciegos, ¿no? Esas situaciones que no estamos desarrollando, que esperamos, pero que no desarrollamos, y que además a veces demandamos a los estudiantes, pero no estamos trabajando en ello, ¿no? Y es como que quien las tiene bien y quien no las tiene, pues la pasa un poco mal, se frustra y este tipo de situaciones, ¿no? Y a partir de eso también reconozco algo que me parece vital en este proceso, es aportar, digamos, a nuestros propios campos desde los aportes que podemos encontrar en otras disciplinas que miran las cosas de otra forma, de otra manera, y que además también tienen ya una trayectoria, por decir así, investigando sobre la educación o sobre el aprendizaje o sobre el conocimiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, a partir de ahí venía este interés de ver qué podía innovar o qué podía proponer para esta persona, que es el estudiante, que en realidad requiere más herramientas para esas conversaciones propias que tiene para la creación de los proyectos cuando no está el docente o no están sus compañeros y está trabajando prácticamente solo. Entonces se generaron tres herramientas que no tienen que ver, se pueden hacer de manera digital, pues no nacen de lo digital, sino que tienen esta intención de elevar la voz de los estudiantes propiamente dichos, ¿no? No puedo entrar en mayor detalle con las herramientas, pero, digamos, se hacían o tienen la intención de que aflore lo que esta persona piensa, ponerlo, digamos, en el tapete y mirarlo y conversar, no solo del proyecto, sino de lo que es previo al mismo y lo genera, ¿no? Entonces, la idea era poner a prueba este planteamiento. Se plantearon los objetivos de investigación, no voy a entrar en mayor detalle a esto, pero básicamente era medir el impacto, si es que era positivo o no de estas herramientas, y qué tanto los estudiantes, digamos, consideraban que las utilizarían, que les ayudan o que facilitan el diálogo con el docente, con sus compañeros, etcétera, al momento de traer las ideas al aula. Esto obviamente tiene una aplicación práctica, ¿no? Y se llevó a cabo dentro de un curso de taller de proyectos de sexto ciclo, es decir, mitad de carrera, en una universidad privada. El grupo era de 21 estudiantes entre los 19 y 24 años. A partir de ahí venía a elegir digamos, método a utilizar, ¿no? Y opté por el método de investigación-acción por, digamos, ciertas cosas que me parecían interesantes de este método. Hubo algo que leí que me llevó, digamos, inclinó mucho la balanza por este método. Cuando se hacía la distinción digamos, la teoría sobre el método, de la diferenciación entre la investigación educativa, es decir, una investigación que observa lo que hacemos en el aula, versus, ¿no?, la investigación sobre la educación en sí misma, es decir, como un campo teórico, ¿no? Sino que más bien el método de investigación-acción nos sitúa, por decirlo de alguna manera, ahí mismo, en el aula, en lo que está pasando ahí, y además en una conversación y observación constante con los estudiantes. Eso para mí era muy importante. Todo este proceso, digamos, se llevó a cabo, y más de repente importante quizás que comentarles lo que yo observé directamente del uso de la herramienta, quería compartir con ustedes más bien lo que empezó a aflorar a partir de las observaciones que los propios estudiantes
hicieron en el proceso de la investigación, ¿no? En los focus group que se realizaron, en las entrevistas y en todo lo que fue parte del, digamos, del recojo de información. Los hallazgos fueron, digamos, en grandes rasgos, por el tema de un encuentro que tuve yo con las categorías emergentes, ¿no? Esto fue muy interesante porque como las herramientas fueron explicadas a los estudiantes, digamos, se les mencionó el por qué se implementaban estas cosas adicionales dentro del curso, ellos estuvieron muy abiertos a utilizarlas y muy abiertos a criticarlas y a preguntar por qué hacemos esto, por qué hacemos esto como cosa adicional, si siempre hemos hecho solo planos o solo maquetas, etc. Entonces, en ese diálogo, aceptaron las herramientas y más bien al momento de recoger la información, los datos, ¿no? Aparecieron muchas categorías emergentes que voy a comentar dentro de un momento. El otro, digamos, gran grupo de hallazgos estuvieron, en el caso ya como una cuestión de experiencia, dentro del grupo de las dificultades que tenemos para llevar adelante procesos de investigación educativa, ¿no? En el sentido de que, y depende mucho del contexto de la institución, puede haber apertura, pero no necesariamente apoyo, ¿no? Y eso es algo mucho más largo de comentar. Y aquí, en la parte del hallazgo de esta categoría emergente, no tenía directamente relación con el tema de las herramientas y cómo funcionaban. Todo lo que afloró sobre la situación actitudinal de la relación estudiante-docente fue la carga más fuerte. Los focus groups se convirtieron como en momentos de catarsis para los estudiantes y eso, los comentarios eran bastante fuertes en ese sentido. Y eso me llevó a repensar varias cosas, ¿no? Lo que ustedes pueden ver en este momento en pantalla son comentarios, parte de los comentarios que aparecieron en los focus group que se realizaron. Y esta es una crítica constante dentro de la formación en arquitectura, el rol que tiene el docente, como les digo, muy vertical. Y nuevamente esto tiene que ver con estas prácticas, digamos, como establecidas o institucionalizadas dentro de cada uno de nuestros campos de enseñanza y para los cuales de repente no estamos viendo o no los estamos cuestionando en el sentido de cuánto afectan, ¿no? el aprendizaje de los estudiantes. Así que después, digamos, ya del proceso de la tesis y de la culminación de la maestría, ya de mi parte este interés ya no es solo por la educación superior, sino en general por la educación. Muchas cosas de las que, digamos, se requieren para un aprendizaje dentro de la carrera de arquitectura tienen que ver con un montón de cosas que a veces ocurren incluso en la infancia, ¿no? Como el aprendizaje espacial, como la cognición sobre la organización de espacios, etc. Así que ahora la tesis y la maestría fue una ventana que se abrió a todo un mundo de estas otras situaciones que vienen directamente de la educación y que creo también dentro de las instituciones todavía se suelen ver como islas, ¿no? Es decir, se realizan, pero acá creo lo importante es un poco poner el esfuerzo para construir puentes entre estas situaciones. Es decir, ¿qué aportes nos puede dar un campo como la educación propiamente dicha o la cognición, por ejemplo, para integrar prácticas dentro de la formación en arquitectura, como es mi caso, como en el caso de ustedes, que pueden ser otros campos, que ayuden a potenciar y a cubrir esos puntos ciegos que las prácticas docentes tradicionales en cada uno de nuestros campos ya hacen, ¿no? Y ahí creo que está un poco la línea de lo que podríamos realmente decir que se convierte pues en una innovación dentro de la docencia en los campos a los que nos dedicamos. He ido muy rápido, creo que estoy justo en el tiempo. Les agradezco de verdad la oportunidad y espero no haber sido tan rápido como para que no se me entienda, pero ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, José, por la presentación.
Creo que al igual que el público que ha estado comentando, no solamente con sus saludos, sino también señalando lo interesante que ha sido compartir, el que ustedes nos puedan compartir las 3 experiencias en las que la innovación es el eje y que son tan importantes en la docencia universitaria. Agradecemos su presentación, los felicitamos también. Y vamos a también aprovechar estas palabras porque creo que todos hemos estado muy preocupados con el tiempo, pero finalmente estamos cumpliendo para que ustedes, los participantes, puedan pasar ahora sí a la ceremonia de clausura de esta edición, la 12ª edición del Seminario de Investigación Educativa. Les agradecemos por estar aquí, por enviar los saludos de diferentes lugares del país y nos vamos entonces ahora a congregar en esta sala en plenario. Nuevamente muchas gracias y buenas noches.